La lluvia caía espesa sobre el pavimento frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cada gota golpeaba con una frialdad que imitaba el latido de mi corazón en ese momento. Las luces rojas y azules de la policía parpadeaban sin descanso, reflejándose en el suelo empapado, haciendo que todo ante mis ojos pareciera romperse en fragmentos dispersos. Yo permanecía inmóvil entre la multitud agitada, con las manos temblando tanto que no lograba sujetar con firmeza mi bolso pequeño. Mi nuera, Lucía, estaba esposada y la empujaban hacia la patrulla por drogas. Se veía más delgada de lo que recordaba. Sus hombros se encogían levemente, como si intentara resistir una ráfaga de viento frío e invisible. Mi hijo, Esteban, le gritaba a los policías con la indignación de un esposo inocente, o al menos eso era lo que él quería que todos creyeran. Pero Lucía no miró a Esteban, me miró directamente a mí. En esa mirada, sin reproche, sin súplica, había solo una pregunta silenciosa que escuché con más claridad que cualquier sirena. Mamá, tú lo sabías, ¿verdad? Yo lo sabía. Y fui yo quien colocó el primer ladrillo de esta tragedia. Antes de seguir contando, si estás escuchando mi historia, deja un comentario para decirme desde dónde la estás viendo. Quiero saber hasta dónde han llegado estas confesiones y quizá, bajo la lluvia de hoy, haya un corazón que se esté reconociendo en mi historia. 3 horas antes, mi casa antigua en la colonia Roma seguía envuelta en una mañana que parecía completamente normal. La luz suave del sol atravesaba la cortina de tela delgada y caía sobre el piso de mosaico, desgastado por los años. En la cocina, la olla de café de olla hervía suavemente. El aroma de la canela y el café se mezclaba con el de los panes dulces que acababan de calentarse en el horno. Eran los olores de toda mi vida, los mismos que siempre me hacían creer que, mientras estuvieran ahí, esta familia seguiría intacta. Yo estaba de pie junto a la estufa, moviendo despacio el café, escuchando el sonido rítmico de la cuchara golpeando la olla. A mis 65 años, viuda desde hacía más de 10 años, me había acostumbrado a ese ritmo de vida silencioso. Desde el día en que murió mi esposo, esta casa y mi único hijo se convirtieron en todo mi mundo. Vivía por él, pensaba por él, y no lo entendí sino hasta mucho tiempo después. Le tenía tanto miedo a perderlo, que fui capaz de cerrar los ojos ante cosas que nunca debí ignorar. Esteban bajó las escaleras con el andar seguro de quien siempre cree que va por el camino correcto. El traje gris oscuro le quedaba a la perfección, la corbata estaba cuidadosamente ajustada, sin una sola arruga. Siempre fue así. Desde niño supo lo que quería y cómo lograr que los demás creyeran que lo merecía. Yo me giré hacia él y sonreí. ¿Te levantaste tan temprano?, le pregunté, con el mismo tono suave de todos los días. Hoy es un día importante, mamá, respondió Esteban, mientras abría el teléfono, sin apartar la vista de la pantalla. El vuelo a Madrid no espera a nadie. Madrid. Solo esas 2 palabras bastaron para que sintiera el corazón expandirse un poco de orgullo. Un contrato grande, socios europeos, los planos, los edificios altos que mi hijo siempre contaba con entusiasmo cada vez que regresaba a casa. Serví el café en 2 tazas de porcelana viejas, el juego que tanto le gustaba a mi esposo, y coloqué una frente a él. Tómalo para que entres en calor, le dije. Esta mañana está fresca. Esteban tomó la taza y dio un sorbo rápido, como si todo fuera solo un trámite más antes de salir al mundo que sentía como suyo. Lo miré, y dentro de mí volvió esa sensación conocida, orgullo mezclado con preocupación. Yo me había acostumbrado a quedarme detrás, a preocuparme por él, a organizarle la vida, convencida de que así era como una madre debía amar. En ese momento apareció Lucía en la cocina. Se colocó cerca del fregadero, con un sartén ya reluciente entre las manos, frotándolo una y otra vez como si quedara alguna mancha invisible que no quisiera irse. El cabello recogido en la nuca, algunos mechones sueltos sobre la frente. Estaba más delgada que antes, tan evidente que no podía fingir no notarlo, aunque por dentro buscaba las mismas excusas de siempre. Demasiado trabajo, desvelos, estrés. ¿Ya dejaste todo listo, Lucía?, pregunté, procurando mantener un tono natural. Ella asintió apenas, sin voltearse. Sí, mamá. Su voz era baja,
áspera, como si hubiera pasado una noche entera sin dormir. Miré de reojo a Esteban, esperando una pregunta, una mirada de interés, pero él ya había vuelto al teléfono, revisando correos y mensajes. En ese momento, su mundo parecía reducirse a números y citas. ¿Dónde dejaste mi maleta?, preguntó Esteban con impaciencia. Cerca de la puerta, respondió Lucía. Ya la acomodé, según la lista que me diste. Acuérdate de no meter esas camisas baratas, añadió él, sin mirar a su esposa. Allá todo es con inversionistas importantes. Necesito verme presentable. Lucía se quedó inmóvil por un segundo. Solo un segundo, pero lo noté con claridad. Luego continuó limpiando el sartén, como si nada hubiera tocado su interior. Quise decir algo, una frase suave para aliviar el momento, pero antes de que pudiera formarse, me la tragué. Cosas de pareja, me dije. Meterse solo empeora todo. Esteban se levantó y se acomodó los puños de la camisa frente al espejo del pasillo. Se observó con atención la comisura de los labios ligeramente curvada, una sonrisa segura, la misma sonrisa de la que tantas veces me sentí orgullosa, que en ese instante, sin saber por qué, me provocó un escalofrío en la espalda. Lucía salió de la cocina rumbo a la sala. Escuché el sonido ligero de sus pasos sobre el piso, incluso su respiración acelerada que intentaba contener. No sé por qué me quedé quieta, sin llamarla, sin preguntarle nada más. Tal vez porque, muy dentro de mí, ya me había acostumbrado a no hacer preguntas que pudieran llevarme a respuestas que no quería escuchar. En esa casa, todo seguía en su lugar. La foto familiar en la pared, el reloj viejo marcando el tiempo con su tic-tac constante, el aroma del café aún tibio, pero algo muy pequeño, muy frágil, se estaba resquebrajando en silencio, como una grieta en un muro antiguo que nadie nota hasta que se extiende. Me senté a la mesa y tomé mi propia taza de café, dejando que el calor se filtrara en las palmas de mis manos. Seguí con la mirada las siluetas de mi hijo y mi nuera cruzando el pasillo, cada uno cargando su propio mundo. Y en ese instante, elegí creer que todo estaría bien, que bastaba con que el viaje saliera bien, con que el contrato se firmara, para que las tensiones se disiparan como el vapor sobre el café caliente. No sabía que esa confianza, la confianza ciega de una madre, me estaba guiando paso a paso, muy despacio pero con firmeza, hacia una decisión que más tarde ya no podría deshacer. Los días siguientes transcurrieron con lentitud, como si la casa en la colonia Roma intentara alargar una mañana que se negaba a terminar. Esteban empezó a llegar más tarde. Primero a las 10, luego a las 11. Hubo noches en que casi a la medianoche escuché la llave girar en la cerradura. Yo solía sentarme en la sala, fingiendo leer, pero con el oído atento a cada sonido. Cuando la puerta se abría, el aire frío del exterior entraba de golpe, trayendo consigo el olor de un licor fuerte y caro, ese aroma áspero y seco, y una fragancia desconocida, más dulce y penetrante, que no pertenecía a esa casa. ¿Ya llegaste?, le pregunté, esforzándome por sonar serena. Sí, respondió Esteban, quitándose el saco, con voz cansada. La reunión se alargó más de lo previsto. Asentí, como si esa respuesta fuera suficiente. Me había acostumbrado a aceptar explicaciones breves, a no preguntar más. No quería escuchar nada distinto de aquello que ya estaba dispuesta a creer. Lucía solía levantarse al oír la puerta y salir del dormitorio. No le preguntaba a su esposo dónde había estado ni con quién. Solo decía en voz baja: ¿tienes hambre? Te caliento la sopa. Hubo una vez en que Esteban se detuvo a la mitad del pasillo y la miró como si fuera un obstáculo invisible. No hace falta, dijo. Ya es tarde, deberías dormir. Su tono era frío, tajante, sin espacio para diálogo. Lucía se quedó inmóvil y bajó la cabeza. Perdón, murmuró, como por reflejo. Escuché esas dos palabras tantas veces que al principio me llamaron la atención, luego me resultaron familiares, y al final, me avergüenza admitirlo, las tomé como parte natural de la vida familiar. Así son las nueras buenas, pensaba. Saber ceder mantiene la paz en la familia. Pero hubo noches en que, cuando Esteban ya se había encerrado en su cuarto, Lucía seguía sentada a la mesa del comedor, con las manos apoyadas en el borde, la mirada perdida en el vacío. Yo le llevaba una taza de té caliente,
Tómate un poco para dormir mejor, le decía. Lucía alzó la vista y esbozó una sonrisa débil. Sí, gracias, mamá. Esa sonrisa no le llegaba a los ojos. Yo me senté frente a ella y observé a mi nuera. Adelgazaba día con día, como si cada comida fuera solo una obligación que debía cumplir. Hubo momentos en que quise preguntar, ¿estás bien? Pero la pregunta se me quedaba atorada en la garganta. Tenía miedo de que, si la hacía, tendría que escuchar una respuesta para la que aún no estaba preparada. Esteban empezó a dar órdenes cada vez con más frecuencia. No eran órdenes grandes, sino frases cortas, filosas, disfrazadas de prisa y ocupaciones. Lucía, si sales, tienes que avisarme. Lucía, no me gusta que sigas viendo a esas amistades. Lucía, gastas demasiado dinero. Mejor deja que yo lo administre. Cada vez, Lucía respondía, sí, ya sé. Perdón. Yo estaba ahí, escuchando cada frase, cada palabra. Dentro de mí surgía una incomodidad vaga, como una piedrita dentro del zapato. Pero seguía caminando, sin detenerme a sacarla. Me repetía, los hombres exitosos tienen que controlar muchas cosas. Solo está cuidando a su familia. Una noche, cuando Esteban aún no regresaba, Lucía estaba de pie junto a la ventana de la sala. La luz del alumbrado público caía sobre su rostro, dejando ver las ojeras bajo sus ojos. Me acerqué. ¿No te vas a dormir? No tengo sueño, respondió. Lo estoy esperando. Miré hacia afuera con ella. La calle estaba tranquila, de vez en cuando pasaba algún coche. Al rato, Lucía habló, muy bajito. Mamá, si algún día él cambia, si ya no es la persona que tú crees, ¿qué harías tú? Esa pregunta me dejó inmóvil. Me giré para mirarla, pero Lucía no me miraba. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad frente a nosotras. ¿Por qué piensas eso?, pregunté. Mi propia voz me sonó extraña. Lucía negó con la cabeza. Nada. Yo solo preguntaba. Puse mi mano sobre su hombro y le di unas palmaditas suaves, como hacía con Esteban cuando era pequeño. No pienses tanto, le dije. Todas las familias pasan por momentos difíciles. Ya verás que todo se va a arreglar. Después de decirlo, me di cuenta de que no sabía a quién estaba tranquilizando, a Lucía o a mí misma. Cuando Esteban llegó, tarde como siempre, Lucía dio un paso atrás, como si no quisiera rozar el aroma que traía encima. Esteban no lo notó, o no quiso notarlo. Se fue directo a su cuarto y cerró la puerta. Esa noche, yo estaba acostada mirando el techo. Las imágenes del día regresaban una y otra vez. La mirada cansada de Lucía, el tono frío de Esteban, ese perfume desconocido. Cerré los ojos e intenté ahuyentarlo todo con una frase que ya me sabía de memoria. Los hombres exitosos siempre tienen presión. Todas las familias pasan por etapas, pero muy por debajo de esa frase, otra verdad susurraba, que yo usaba esas palabras no para proteger a mi hijo, sino para protegerme a mí misma del creciente desasosiego. Aceptar que Esteban estaba lastimando a su esposa significaba aceptar que yo no lo había criado tan bien como siempre creí, y aún no estaba lista para eso. Había señales claras, día tras día, noche tras noche. Yo las veía, las sentía, pero cada vez volvía el rostro y elegía la calma aparente en lugar de la verdad incómoda. No sabía que ese gesto, una y otra vez, estaba empujando a Lucía hacia un rincón cada vez más oscuro y arrastrándome a mí con ella, paso a paso, aunque entonces yo creyera que seguía inmóvil. Ese mediodía transcurrió en un estado intermedio, difícil de nombrar. No era paz, pero tampoco algo lo suficientemente fuerte como para obligarme a enfrentar la realidad. La luz tenue del sol entraba de lado por la ventana de la sala y caía sobre la maleta negra de Esteban, colocada junto a la pared, cerca de la puerta de entrada. Ahí estaba, inmóvil, rígida, como un objeto extraño que acababa de aparecer en mi casa de siempre. Esteban había subido a su despacho y cerró la puerta para hacer llamadas. Yo escuchaba su voz desde arriba, grave y rápida, mezclada con palabras que no alcanzaba a entender del todo, pero suficientes para saber que se trataba de asuntos importantes. Lucía iba y venía entre la cocina y la sala,
acomodando cosas pequeñas que en realidad no hacía falta mover. Hacía todo con mucha suavidad, como si temiera romper el ambiente ya de por sí frágil. Yo estaba doblando unas toallas sobre el sofá cuando vi a Lucía detenerse frente a la maleta. Se quedó quieta unos segundos y miró hacia la escalera, por donde Esteban acababa de desaparecer. Luego, muy rápido, metió la mano en el bolsillo de su suéter y sacó un paquete pequeño envuelto en papel café. No era grande, pero se notaba que pesaba. Vi cómo sus hombros temblaban al agacharse, abrir el cierre del compartimento exterior de la maleta y meter el paquete hasta el fondo, como si tuviera miedo de que alguien la viera. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve que apoyarme en el respaldo del sillón. Lucía cerró el cierre, pasó la mano por la superficie de la maleta y se incorporó. En ese instante tan breve, vi su rostro pálido, los labios apretados. Se dio la vuelta y caminó rápido hacia el dormitorio, sin saber que yo lo había visto todo. Me quedé inmóvil. La casa, de pronto, se volvió demasiado silenciosa. La voz de Esteban seguía oyéndose desde el piso de arriba, tranquila, despreocupada. Yo miraba fijamente la maleta. En mi cabeza, las preguntas se atropellaban unas a otras, sin llegar a formarse del todo. ¿Qué acaba de hacer? ¿Por qué esconder algo en la maleta de su esposo? Intenté convencerme de que quizá solo eran documentos o algún regalo sorpresa, pero la mirada de miedo de Lucía en ese momento no era la de alguien que prepara algo bueno. Era la mirada de quien está haciendo algo peligroso y lo sabe. Un rato después, escuché que se abría la puerta del garaje. Esteban había bajado a revisar el coche. En ese instante supe que solo tenía unos minutos. No recuerdo cómo caminé hasta la maleta. Solo recuerdo que mis manos estaban heladas cuando tocaron el cierre. Abrí el compartimento exterior. Ahí estaba el paquete envuelto en papel café. Pesaba más de lo que imaginaba. Respiré hondo y levanté una esquina del papel. El mundo frente a mí pareció inclinarse. Lo primero que apareció fue una bolsa de plástico transparente, con polvo blanco. A un lado, un fajo de billetes amarrados con una liga. Abajo, un pasaporte. Tomé el pasaporte con manos temblorosas, tan nerviosa que casi se me cae. La portada no era del tipo que yo conocía. Lo abrí. La foto era de Esteban. No había duda. Pero el nombre impreso debajo no era el de mi hijo. Sentí que el aire se salía de la habitación. Me zumbaban los oídos. Lo que tenía frente a mí no necesitaba más explicación. Yo había vivido lo suficiente para saber lo que significaba. Drogas, dinero, documentos falsos. Cada cosa era como una puñalada, y juntas formaban un pánico silencioso. ¿Por qué Lucía tenía estas cosas? ¿Por qué las había puesto en la maleta de Esteban? La respuesta apareció en mi mente tan rápido que no tuve tiempo de cuestionarla. Ella quiere arruinar a mi hijo, tal vez por celos, tal vez por desesperación, tal vez por un rencor acumulado durante demasiado tiempo en una mujer silenciosa. Cerré el pasaporte, con el corazón latiéndome a toda prisa. La imagen de Esteban con su traje, cruzando la puerta del aeropuerto, detenido, esposado, con el futuro desplomándose, todo apareció con una claridad aterradora. Pensé en los años que me sacrifiqué por él, pensé en mi esposo fallecido, pensé en el único orgullo que me quedaba en la vida. Dentro de mí, las emociones ya no distinguían qué era miedo y qué era rabia. Solo sabía una cosa: tenía que proteger a mi hijo. Escuché los pasos de Lucía arriba. Tal vez estaba llorando, tal vez estaba temblando en el dormitorio, esperando algo. Esa idea no me ablandó. Al contrario, me hizo estar aún más segura de que ella estaba al borde de tomar una decisión equivocada. Miré alrededor de la sala, como si buscara alguna señal de que yo lo había entendido mal. Pero todo estaba en silencio. Solo la maleta entreabierta, el paquete envuelto en papel café, ahí, abandonado frente a mí. En ese instante, no pensé en Lucía como mi nuera. Pensé en ella como un peligro. Y cuando uno le asigna a alguien ese papel, todo lo que viene después se vuelve fácil de justificar. Tomé el paquete, apretándolo con fuerza. Mi mente no analizó leyes, ni pensó en consecuencias lejanas. Solo pensé en impedir que eso le pasara a Esteban. ¿Cómo?
Todavía no lo tenía claro. Pero sí sabía algo. Ese paquete no podía acompañar a mi hijo al aeropuerto. Mi mirada se detuvo en el bolso color beige de Lucía, colgado en el gancho junto a la puerta. El bolso que ella llevaba todos los días. Una idea me cruzó la mente, nítida y fría, tan clara que me asusté de mí misma. Devolverlo a quien lo había traído. No llamé a Lucía para que bajara. No le hice ni una sola pregunta. Solo abrí el cierre del bolso. Metí el paquete envuelto en papel café hasta el fondo, donde la tela era más gruesa, y luego lo cerré, con un cuidado extremo, sin dejar la menor señal. Cuando regresé a la maleta y cerré el compartimento exterior, mis manos seguían temblando. Pero dentro de mí, una voz conocida sonaba, calmada, suave y peligrosa. Solo estás protegiendo a tu hijo. Eres su madre. Lo que haces está bien. Escuché que la puerta del garaje se cerraba de golpe. Esteban ya iba de regreso a la casa. Di un paso atrás, me alejé de la maleta, enderecé la espalda y traté de recuperar la normalidad. En esos pocos segundos, de verdad creí que acababa de evitar una tragedia. No sabía que, justo en ese momento, yo había encendido la mecha de una tragedia mucho mayor. Una tragedia que nadie en esa casa, ni siquiera yo, podría controlar después. Me quedé quieta durante mucho tiempo, incluso después de subir el cierre de la maleta. No porque estuviera pensando, sino porque, en ese instante, mi cabeza ya no tenía espacio para pensar. Todo ocurrió como un reflejo programado, como cuando Esteban era niño y yo me lanzaba a ayudarlo cada vez que se caía o se lastimaba. Solo había una diferencia. Esta vez no había llanto de niño ni raspaduras en las rodillas. Solo había un paquete pesado en mis manos y un miedo apretándome el pecho. Escuché a Esteban entrar a la casa. Su voz llegó desde el pasillo, familiar, normal, de una manera inquietante. «Mamá, ya revisé el coche». «Ajá», respondí. Mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de otro lugar. Le di la espalda a la maleta, intentando que mis manos no temblaran demasiado. El paquete ya estaba bien escondido en el fondo del bolso de Lucía. Yo sabía exactamente dónde lo había puesto. Incluso recordaba la sensación de la tela forrada rozándome las yemas de los dedos. Esa sensación se me quedó pegada, como si todavía lo estuviera tocando, aun cuando ya había apartado la mano. Lucía bajó las escaleras. Se había lavado la cara, se había secado el cabello, pero sus ojos seguían rojos. Miró a Esteban y luego a mí. Su mirada dudó, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Yo evité sus ojos, no por desprecio, sino por miedo. Miedo de que, si la miraba demasiado, me tambaleara. «¿Ya traes tu bolso?», preguntó Esteban, lanzando un vistazo rápido hacia la puerta. «Sí», respondió Lucía. «Lo dejé colgado ahí», señaló el bolso color beige. Sentí que el corazón se me hundía un latido, aunque yo misma lo había metido ahí. Una parte de mí quiso estirar la mano, jalar el bolso, revisarlo una vez más, como si así pudiera convertirlo todo en una pesadilla breve, pero me quedé inmóvil. Esteban tomó el saco y revisó la hora. «Deberíamos salir temprano», dijo. «No quiero llegar tarde». Lucía asintió. Se acercó a la puerta y se colgó el bolso al hombro. La correa se deslizó por su brazo, tan ligera, tan normal. Ninguno de los tres dijo nada más. El aire dentro de la casa se volvió espeso, pero nadie tuvo el valor de romperlo. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, miré la sala por última vez. La maleta ya estaba más cerca de la entrada, lista para el viaje. Todo se veía ordenado, impecable, como si no hubiera pasado nada extraño. Tal vez hice lo correcto, me dije. Solo moví un peligro lejos de mi hijo, nada más. En el coche, Esteban iba en el asiento delantero, hablando por teléfono sin parar. Palabras sobre el contrato, sobre socios, sobre un futuro brillante salían una tras otra, tapando incluso el ruido del motor. Lucía y yo íbamos atrás. Ella miraba por la ventana, con el bolso apretado sobre las piernas, como si fuera su único apoyo. La miré de reojo. Por un instante, una idea me cruzó. ¿Y si le pregunto ahora? ¿Y si lo digo? Pero esa idea no alcanzó a crecer. La aplastó un miedo más conocido. El miedo a la verdad.
el miedo a lo que ya no se puede deshacer. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Lucía de pronto, muy bajito. Me sobresalté. «Sí», respondí. «Solo estoy un poco cansada». Ella asintió, y no preguntó más. El silencio regresó, más pesado que antes. Yo escuchaba mi propio corazón, escuchaba las llantas rodando sobre el asfalto. Con cada segundo que pasaba, sentía mi decisión hundirse un poco más, como un pie metiéndose en el lodo. En mi cabeza, las justificaciones se formaban una tras otra, demasiado fluidas para ser inocentes. Lucía lo trajo a la casa. Lucía lo metió en la maleta. Yo solo se lo devolví. Yo no fabriqué ese paquete. Yo solo cambié su lugar. Sonaba tan lógico que casi me lo creía por completo. Pero entre esas frases había otra voz, más pequeña, más débil, que intentaba colarse. ¿Y si tenía un motivo? ¿Y si yo lo entendí mal? Yo obligué a esa voz a hundirse. No era momento de dudar, no era momento de ablandarse. Cuando el coche se detuvo frente al aeropuerto, Esteban se bajó primero, sacó la maleta con rapidez. Se veía aliviado, como si todo estuviera listo según su plan. Lucía y yo bajamos después. El viento soplaba más fuerte, traía olor a combustible y ese ruido familiar del aeropuerto. Me apreté el abrigo contra el cuerpo, sin saber si era por el frío o por el vacío que se me extendía en el pecho. Lucía se mantuvo cerca de Esteban mientras hacía el trámite. Sus ojos no se apartaban de la maleta cuando la colocaron sobre la banda. Vi cómo apretaba con fuerza la correa del bolso. Ese gesto me apretó el corazón. Tiene miedo, pensé. Sabe que esto es peligroso. Y esa idea volvió a reforzar mi creencia. Si es peligroso, entonces hice bien en no dejar que eso se fuera con Esteban. ¿Todo bien?, pregunté. Con una voz más baja de lo que quería. Lucía volteó a verme. En sus ojos había una inquietud profunda, pero también algo parecido a la esperanza de que todo pasara pronto. Ella asintió apenas. Sí, supongo que sí. Esa respuesta no me tranquilizó. Pero no dije nada. Me quedé ahí, entre los anuncios por altavoz y la multitud apresurada, con una sensación extraña, como si acabara de cerrar de golpe una puerta detrás de mí sin volver la cabeza para mirar. En ese instante tan breve, de verdad creí que había logrado proteger a mi hijo. Creí que el amor de una madre, por más duro que fuera, no podía ser llamado incorrecto. No sabía, o no quería saber que el amor, cuando pierde sus límites, cuando deja de atreverse a mirar la verdad de frente, puede transformarse en otra cosa, algo silencioso, peligroso y no menos cruel. Y yo, con toda mi fe, crucé esa frontera en apenas unos segundos. Segundos breves que más tarde recordaría con cada detalle, con cada respiración, como se recuerda el primer instante en que una pierde algo esencial de sí misma. El aeropuerto por la tarde siempre tiene su propio ritmo, apresurado pero no caótico, ruidoso pero ordenado. Yo estaba de pie en medio de ese flujo humano, con la sensación de estar flotando en una corriente de agua fría, sin poder aferrarme a nada. En lo alto, los tableros electrónicos parpadeaban con los horarios de vuelo. A mis pies, las ruedas de las maletas rodaban sin pausa. En el aire, el olor metálico, el café recién tostado y la prisa de despedidas breves. Esteban ya había terminado el trámite. Estaba erguido, con el teléfono en la mano, hablando sin parar con ese tono seguro tan suyo. Miré a mi hijo el traje bien entallado, el paso ágil, y por un instante fugaz volví a sentir orgullo. Esa sensación apareció como un reflejo antiguo, aunque en algún rincón de mi pecho algo se tensaba, vibrando. Lucía estaba a mi lado, un poco más atrás. Abrazaba su bolso con fuerza, los dedos se le clavaban en la correa hasta ponerse blancos. Sus ojos no se apartaban de la maleta de Esteban mientras la colocaban sobre la banda. Vi cómo sus labios se movían, como si contara en silencio cada latido. Quise decirle algo, una frase para tranquilizarla, o simplemente preguntarle si tenía frío, pero la garganta se me secó. Entonces sonó un anuncio por altavoz, pidiendo a los pasajeros que permanecieran en su lugar. Vi a algunas personas voltear, a otras suspirar, y luego escuché pasos más pesados,
más rítmicos. Al darme la vuelta, vi a 2 elementos de seguridad guiando a un perro entrenado. Avanzaba despacio, con el hocico casi pegado al suelo, tirando de una correa corta. Todo pareció ralentizarse. El perro pasó junto a Esteban. Vi a Lucía inhalar profundamente, como si hubiera estado conteniendo el aliento desde hacía rato y apenas ahora se permitiera respirar. El perro siguió unos pasos más, y de pronto se detuvo. Giró la cabeza, tensó la correa y se dirigió directo hacia nosotros. El corazón me latía con tanta fuerza que temí que los demás pudieran escucharlo. Miré a Lucía. El color se le fue del rostro con una rapidez aterradora. Bajó la vista hacia su bolso y luego me miró a mí. Esa mirada ya la había visto antes. Ahora era más clara, más dolorosa, como una súplica muda. «No», susurró Lucía. «No es así». El perro se sentó frente a ella y soltó un ladrido corto. El espacio a nuestro alrededor pareció congelarse. Un agente de seguridad se acercó, con voz firme pero serena. «Señora, por favor, coloque el bolso en el suelo y dé un paso atrás». Lucía retrocedió un paso, luego otro. Negó con la cabeza, la voz quebrada. «El bolso es mío, pero ahí no hay nada. Por favor». Yo estaba a su lado, con las manos fuertemente entrelazadas. En mi cabeza, todos los sonidos se superponían: los anuncios, los pasos, el ladrido, y aún así había un vacío extraño en el centro, un lugar donde no escuchaba mi propia voz. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que bastaba con abrir la boca para que todo pudiera cambiar de rumbo. Pero mis labios permanecieron sellados, como clausurados por el miedo. El agente abrió el bolso, sacó el forro interior. El paquete envuelto en papel café apareció, fuera de lugar y pesado. Cuando lo colocaron sobre la mesa de revisión, vi cómo Lucía se desplomaba, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «No, no es mío», dijo, con la voz áspera. El paquete fue abierto. No miré con atención, pero no hacía falta. Un frío me recorrió desde la nuca hasta la espalda. Escuché el sonido del metal las esposas, seco y definitivo. Lucía lanzó un grito breve, no de dolor, sino de pura desesperación. Se volvió hacia Esteban, los ojos llenos de lágrimas. «Esteban, diles la verdad», suplicó. «Tú lo sabes, tú lo sabes». Esteban estaba a unos pasos. Vi con claridad el instante en que reconoció el paquete. No fue sorpresa, fue un destello de reconocimiento, y enseguida dio un paso atrás. Solo uno, pero ese paso marcó una frontera. «Yo no sé nada», dijo Esteban, con voz pareja y fría. «Mi esposa últimamente no está bien. Yo, de verdad, no entiendo qué está pasando». Esas palabras cayeron sobre el piso helado y se hicieron añicos como vidrio. Lucía lo miró sin parpadear, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «Estás mintiendo», susurró. «Tú lo sabes». El agente puso una mano en su hombro, suave pero firme. Lucía ya no se resistió. Dejó que se la llevaran, sin apartar la mirada de Esteban. Y entonces, al pasar junto a mí, se detuvo un instante. Solo un instante. Pero fue suficiente para que yo lo viera todo. El dolor, el desconcierto y una comprensión lenta y cruel. No me dijo nada, ni una palabra de reproche. Ese silencio fue lo que más me hizo querer caer. Esteban se volvió hacia mí y soltó un largo suspiro, como si acabara de librarse de un accidente ajeno. «Mamá», dijo, «no puedo creer esto. ¿Quién lo hubiera imaginado?» Miré a mi hijo. Miré ese rostro que había amado y protegido toda mi vida. Había algo en su mirada en ese momento que me heló por dentro. No era miedo, sino un alivio mal disimulado. Deberíamos llamar a un abogado», escuché mi propia voz, débil y vacía. Esteban negó con la cabeza, más rápido de lo que yo esperaba. «No hace falta», dijo. «Esto no tiene nada que ver conmigo. Tengo un vuelo por tomar. Si llego tarde, todo se viene abajo». Lo vi darse la vuelta y perderse entre la gente que avanzaba hacia el control de seguridad. Ni una sola vez miró atrás, ni un gesto de duda, como si la mujer que acababan de esposar nunca hubiera sido su esposa. Me quedé ahí, sola, en medio del aeropuerto inmenso. A lo lejos,
una patrulla con las luces rojas y azules encendidas. Por los altavoces llamaban al vuelo de Esteban. Yo sabía que todavía podía correr tras él, tomarlo del brazo, obligarlo a detenerse. Sabía que aún podía decir la verdad, ahí mismo, pero no hice nada. Me quedé inmóvil, dejando que la gente pasara, que las puertas se cerraran, que el vacío en mi pecho se expandiera poco a poco. En ese instante comprendí, aunque aún no me atrevía a aceptarlo del todo, que hay silencios que no son solo cobardía, son elecciones. Y esa elección estaba poniendo a una persona inocente en esposas, mientras el culpable caminaba libre hacia el avión, con todo el cielo por delante. Los días que siguieron no llegaron con estruendo, sino con un silencio prolongado, persistente, como la llovizna que parece no terminar nunca en esta ciudad. Después de aquella tarde en el aeropuerto, nada se derrumbó de inmediato. No hubo una caída brusca ni un ruido de cristales rotos. Solo una serie de puertas cerrándose muy despacio, una tras otra, hasta que me di cuenta de que estaba de pie dentro de una habitación sin salida. Lucía quedó en prisión preventiva. La noticia llegó en una llamada breve, con la voz impersonal de alguien acostumbrado a dar ese tipo de avisos. Escuché. Respondí un par de frases automáticas y colgué. El teléfono en mi mano pesaba como una piedra. Me senté durante largo rato en la silla de la cocina, mirando al vacío frente a mí, donde esa misma mañana aún flotaba el aroma del café de olla. Ese olor tan familiar ya no me reconfortaba, solo me recordaba que todo había sido distinto. Esteban me llamó esa misma noche. Su voz sonaba tranquila, un poco cansada, como la de alguien que acaba de pasar por un contratiempo molesto, pero no grave. «Mamá, ya subí al avión», me dijo. «Lo del aeropuerto. Siento que hayas tenido que ver algo así». Apreté el teléfono con fuerza. «¿Y Lucía?», pregunté, aún sabiendo que estaba entrando en terreno peligroso. Esteban guardó silencio unos segundos. «Los abogados de la empresa dicen que lo mejor es que yo no me involucre», respondió. «Esto es complicado. Tengo que concentrarme en el trabajo. Todo lo que he construido durante años no puede venirse abajo por el error de otra persona». El error de otra persona. Cerré los ojos al escuchar esas palabras, pero no lo contradije. No pregunté más. Solo dije, «Entiendo», y en ese instante comprendí algo aterrador. Había empezado a decir, «entiendo», a cosas que, en el fondo, ya no creía que estuvieran bien. El proceso de divorcio se llevó a cabo con una rapidez que mareaba. Apenas unas cuantas semanas después, los documentos llegaron a la casa. Esteban firmó a distancia, a través de abogados. No volvió. Tampoco preguntó dónde estaba Lucía, ni cómo vivía. En esos papeles fríos, Lucía era llamada con términos impersonales. La demandada, la persona vinculada a conductas ilícitas. Ya no era mi nuera. Ya no era la mujer que cada mañana estaba de pie en mi cocina. El día de la primera audiencia fui sola. Esteban estaba en el extranjero. Lo sabía porque me había escrito. «Mamá, no puedo regresar. Confío en que harás lo correcto». Leí ese mensaje una y otra vez. En ese momento, ya no estaba segura de qué era lo correcto. La sala del tribunal era fría, luminosa, con olor a madera vieja y a papel. Me senté en las filas de atrás, las manos sobre el regazo, esforzándome porque no temblaran. Cuando llevaron a Lucía al frente, el corazón se me encogió. Vestía ropa sencilla, más holgada en un cuerpo visiblemente adelgazado, el cabello recogido, el rostro sin maquillaje. Cuando su mirada recorrió la sala y se detuvo en mí, bajé la cabeza. No tuve el valor de mirarla de frente. Los días de audiencia se sucedieron uno tras otro. Escuché a los abogados leer las pruebas, oí las acusaciones pronunciadas con un tono parejo, profesional. El paquete fue encontrado en el bolso de Lucía. Sus huellas estaban en el papel que lo envolvía. Todo era lógico, coherente, sin espacio para la emoción. La verdad que yo conocía estaba enterrada muy hondo, sepultada bajo mi miedo y mi egoísmo. Una vez, durante un receso, estaba sentada sola en el pasillo. Lucía pasó escoltada por policías. Al llegar a donde yo estaba, se detuvo. «Mamá», me llamó en voz baja. Levanté la vista. Sus ojos estaban hundidos,
pero conservaban una calma inquietante. «¿Mamá está bien?», me preguntó. Esa pregunta fue como una cuchillada. La mujer, a punto de perder 8 años de su vida en prisión, me preguntaba por mi salud. Quise decir tantas cosas. Quise pedir perdón. Quise decir que hablaría, que no la dejaría sola. Pero cuando abrí la boca, lo único que salió fue: «Mamá está bien». Lucía me miró largo rato. Luego asintió, como si hubiera entendido algo que yo seguía negándome a aceptar. Se dio la vuelta y caminó junto a los custodios, sin mirar atrás. Cada vez que regresaba a casa después de una audiencia, la sentía más vacía. El cuarto de Lucía seguía ahí, con algunos objetos que no había podido llevarse. No los tocaba. Temía que con solo rozarlos se rompiera la frágil calma que intentaba mantener. En las noches largas, permanecía despierta, mirando el techo, enfrentando 3 miedos que se turnaban sin descanso. Miedo a perder a mi hijo, miedo a que me descubrieran, miedo a la verdad. Me preguntaba qué pasaría si me levantaba, si decía que había sido yo quien movió el paquete. ¿Qué sería de Esteban? ¿Qué sería de mí? Había vivido toda mi vida en esa casa, con la reputación de una madre respetable, de una viuda digna. Todo eso se derrumbaría. ¿Y Lucía? Me hacía esa pregunta, pero nunca el tiempo suficiente. Siempre me detenía antes de que se convirtiera en el centro de mi decisión. Llegó el día de la sentencia. Estaba sentada ahí, escuchando al juez dictar 8 años de prisión federal, con una voz neutra, sin juicio alguno. Lucía permanecía erguida, sin llorar. Solo cuando su mirada me buscó por última vez, vi temblar apenas sus labios. Yo no me levanté. No dije nada. Dejé que la sentencia cayera sobre su vida como una puerta de hierro que se cerraba. Cuando todos salieron de la sala, me quedé sentada un rato más. El banco de madera duro contra mi espalda, el espacio vacío. Comprendí que mi silencio no solo estaba protegiendo a Esteban, estaba asfixiando a otra persona, día tras día, hora tras hora, pero yo había elegido. Y esa elección, aunque no llevara firma ni juramento, tenía el peso de una sentencia no para Lucía, sino para mí misma. Me tomó muchos meses reunir el valor para solicitar una visita, no por la complejidad del trámite, sino porque cada vez que tomaba la pluma, mi mano se detenía a la mitad, como si bastara un trazo más para que el último muro dentro de mí se viniera abajo. Ya estaba acostumbrada a ir a los tribunales, a sentarme en esas bancas frías de madera, a escuchar palabras secas. Pero entrar a una prisión, eso era distinto. Ahí ya no existía distancia entre la ley y la conciencia. La mañana en que fui, el cielo estaba gris y pesado. La reja del penal se abrió con un sonido metálico y áspero. Tuve que pasar por varias puertas, por pasillos largos y estrechos. Cada paso resonaba con claridad, como un recordatorio. Iba a ver a la persona que había dejado atrás. El olor a cloro y metal se mezclaba, provocándome náuseas. Me senté a esperar en la sala de visitas, las manos sobre el regazo, mirando el vidrio grueso que separaba ambos lados. Cuando Lucía entró, estuve a punto de no reconocerla. El cabello corto, el rostro mucho más delgado, la piel pálida por la falta de sol. Pero sus ojos, esos ojos seguían ahí, profundos, quietos, como un lago que ha sobrevivido a demasiadas tormentas. Se sentó del otro lado del vidrio y tomó el auricular. Yo hice lo mismo, con la mano ligeramente temblorosa. «Mamá», dijo ella primero, con una calma extraña. «Al fin viniste». Tragué saliva. La garganta me ardía, como si hubiera cruzado un desierto para llegar hasta ahí. Yo siento haber venido tan tarde», dije, y hasta a mí me sonó vacío. Lucía no respondió de inmediato. Me miró durante un largo momento, con una mirada sin reproche ni enojo. Eso me dio más miedo que cualquier estallido de ira. «Mamá, ¿vino a preguntar qué?», preguntó ella. Respiré hondo. Había preparado esa pregunta en mi cabeza durante muchas noches. «Necesito saber», dije. «¿Por qué pusiste ese paquete en la maleta de Esteban? ¿De verdad? ¿Lo odiabas tanto?». Lucía soltó una risa breve, seca, sin la menor alegría. «¿Odiarlo?», repitió. «¿Mamá cree que yo lo odiaba?».
Negó con la cabeza y apoyó la mano en el vidrio, como si fuera la única forma de no desmoronarse. Yo lo amaba más que a mí misma, dijo Lucía. Y justamente por eso hice esa estupidez. Fruncí el ceño. El corazón empezó a latirme más rápido. Valeria continuó. ¿Mamá conoce ese nombre? Negué con la cabeza. Es la amante de Esteban, dijo Lucía, con un tono parejo, como quien repite una historia demasiadas veces. Lo descubrí por unos mensajes que él olvidó borrar. Luego vinieron los boletos de avión, no solo a Madrid, un trayecto de ida más, hacia otro lugar. Él no pensaba volver. Sentí un zumbido en la cabeza. Él ya había vendido la casa, siguió Lucía. O al menos ya había firmado. Las cuentas de ahorro, el fondo de retiro de mamá, todo estaba listo para ser retirado. Pensaban desaparecer juntos. Me aferré al borde de la mesa. Cada palabra de Lucía caía como una piedra. Yo no quería que él fuera a prisión, dijo, bajando la voz. Solo quería que lo detuvieran, que perdiera ese vuelo. Pensé que con un poco más de tiempo podría hablar con él, hacerlo recapacitar. Fui tan ingenua como para creer que el amor aún era suficiente. Se detuvo y respiró hondo. No entendía lo estricta que es la ley, dijo Lucía. No entendía que un solo paquete podía arruinar la vida de una persona. Pero mamá, hay algo que nunca entendí. Me miró fijamente. Yo puse ese paquete en su maleta. Estoy segura. Yo misma cerré el cierre. Y aún así, apareció en mi bolsa. El aire entre nosotras se congeló. Sentí los latidos del corazón retumbarme en los oídos. En ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Había venido a preguntar, y ahora tenía que responder. Lucía, pronuncié su nombre, con la voz quebrada. Fue mamá. Ella no dijo nada, solo esperó. Ese día, yo te vi, dije despacio. Te vi meter el paquete en la maleta. Me dio miedo. Pensé que estabas destruyendo a Esteban. Lucía no parpadeó. Abrí la maleta, continué. Y yo lo cambié a tu bolsa. No recuerdo cómo dije esa frase. Solo recuerdo que, al decirla, una presión terrible salió de mi pecho, dejando un vacío helado. Lucía guardó silencio. Mucho tiempo. Lentamente dejó el auricular. No hubo gritos. No hubo preguntas. No hubo la explosión de enojo que yo había imaginado en tantas pesadillas. Solo se puso de pie. Así que fue mamá, dijo, con una voz tan baja que tuve que acercarme al vidrio para escucharla. He pensado mucho en las noches aquí. Me pregunté en qué me había equivocado. Me pregunté por qué mamá no lo vio. Dio un paso atrás. Su mirada ya no estaba en mí. No estoy enojada con mamá, dijo Lucía. Enojarse requiere energía, y yo ya estoy cansada. Se dio la vuelta. Su caminar era lento, pero firme. Yo me quedé ahí, con el auricular aún en la mano, la boca abierta sin que saliera ningún sonido. Quise llamarla, decir algo, cualquier cosa para aferrarme a ese instante. Pero entre nosotras, el vidrio grueso y lo que yo había hecho eran todavía más gruesos. Lucía no volteó. La puerta detrás de ella se cerró con un sonido metálico familiar. Me quedé ahí. Mucho tiempo después de que la sala de visitas quedó vacía, por primera vez en muchos meses, entendí algo. Hay verdades que, al decirse, no traen liberación. Solo dejan un silencio más profundo, donde ya no hay reproches, solo la ausencia del perdón. Salí de la prisión con pasos pesados, como si cada ladrillo bajo mis pies me retuviera. En el camino de regreso, la ciudad conocida se volvió extraña. Las calles que había recorrido cientos de veces ahora se veían distintas. No porque hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. No llamé a Esteban de inmediato. Necesitaba un silencio, aunque sabía que no duraría. Unos días después, aparecieron las primeras señales pequeñas, dispersas, como fragmentos de noticias que flotaban hasta mi vida. El banco llamó, con una voz educada pero urgente. Preguntaron por una serie de transacciones grandes, por retiros inusuales. Respondí que quizá mi hijo se había encargado. Del otro lado de la línea, hubo unos segundos de silencio, y luego el empleado habló más despacio, pronunciando cada palabra con mayor claridad, como si temiera que yo no pudiera seguirlo. Señora,
Las cuentas han sido retiradas casi en su totalidad. Colgué el teléfono y me quedé sentada, aturdida, junto a la mesa de la cocina. Abrí el cajón y saqué el folder de documentos viejos, las copias que alguna vez creí seguras, y fui pasando cada hoja. Las cifras aparecían frías, exactas, sin emoción. Mi fondo de retiro, aquello que había confiado a Esteban con una fe absoluta, estaba vacío. Llamé a Esteban. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que contestara. Su voz, del otro lado de la línea, estaba ronca, cansada, con algo que no estaba bien. Mamá dijo: ¿Por qué llamas? ¿El dinero de las cuentas? Empecé y me detuve. No sabía cómo preguntar sin romper algo que ya era frágil. ¿Lo retiraste todo? Un suspiro pesado. Necesitaba mover capital, respondió Esteban. Es solo temporal. Todo se va a arreglar. ¿Y la casa?, pregunté, sintiendo que el corazón me latía más rápido. El agente llamó a mamá. Esteban guardó silencio. Un silencio que duró demasiado como para ser casual. Mamá, dijo por fin, hay cosas que no necesitas saber completas. Yo me encargo. Apreté el teléfono. No necesitas saber completas. Había escuchado esa frase demasiadas veces, y cada vez la había aceptado. Esta vez no dije: mamá, entiende. Solo pregunté: ¿dónde está Valeria? Una pausa breve, muy breve. Ella, dijo Esteban, se fue antes para arreglar algunas cosas. ¿A dónde? Al extranjero. La respuesta cayó como un trozo de hielo. Recordé lo que Lucía había dicho en la sala de visitas. Cada detalle, encajando como las últimas piezas de un rompecabezas. No dije nada más. Colgué. En los días siguientes, todo ocurrió más rápido de lo que imaginé. La casa fue asegurada. Los objetos, marcados y embargados. Me quedé de pie en la sala, donde antes colgaban las fotos familiares, mirando a desconocidos medir y anotar, como si esa casa nunca hubiera sido el lugar donde viví toda una vida. Me fui con un par de maletas, cosas que elegí no por su valor, sino por los recuerdos. Fotografías viejas, un libro que mi esposo solía leer, el mantel que Lucía lavaba con frecuencia. Me mudé a un departamento pequeño, lejos del centro. Escaleras estrechas, paredes delgadas, los ruidos de los vecinos atravesando la noche. Aprendí a vivir con menos espacio, menos cosas, menos ilusiones. No lloré tanto como pensé. Tal vez las lágrimas ya se habían agotado antes. Las noticias sobre Esteban llegaron por los periódicos. Titulares fríos: fraude, desfalco, fuga. Su imagen apareció en la pantalla, el cabello revuelto, la camisa arrugada, distinta al hombre que yo había conocido. Valeria había desaparecido. Nadie logró encontrarla. Las cuentas en el extranjero estaban vacías. Todo conducía a una verdad evidente que yo me había negado a ver. Esteban había sido abandonado. Lo detuvieron en un motel barato, no muy lejos de la ciudad. Escuché que estaba borracho, sin dinero en efectivo, sin documentos. Cuando llegué a la comisaría, el olor a humedad y la luz fluorescente me marearon. Esteban estaba sentado allí, con las manos sobre las rodillas, mirando al suelo. Mamá, dijo al verme, tienes que ayudarme. Me quedé frente a mi hijo, mirando ese rostro familiar, y por primera vez en mi vida no supe qué decir. No porque no tuviera palabras, sino porque todas las que había usado para protegerlo ya no servían. Valeria se llevó todo el dinero, dijo rápido, como si repitiera una historia ensayada. Me engañó. No lo contradije, tampoco lo consolé. Solo pregunté: ¿y Lucía? Esteban alzó la vista, con una molestia apenas disimulada. Eso, dijo, no tiene que ver con esto. Esa respuesta cerró una puerta dentro de mí. Me di la vuelta antes de que pudiera decir algo más. No volteé cuando lo escuché llamarme. El juicio ocurrió poco después. Me senté en la fila de atrás, como la vez anterior, solo que ahora el acusado era mi hijo. El abogado presentó cifras, pruebas, 15 años de prisión por fraude y desfalco. Cuando leyeron la sentencia, no sentí satisfacción, tampoco alivio, solo un vacío profundo y prolongado, como un camino sin desvíos. Esa noche regresé a mi pequeño departamento.
Encendí la luz y me senté en la silla vieja. Nadie llamó. Nadie esperaba. Preparé una taza de té. Observé el vapor elevarse y pensé en los años que había usado para cubrir el mal con amor. Comprendí que el precio de encubrir no llega en un solo instante. Llega poco a poco perder el dinero, perder la casa, perder el honor hasta que ya no queda nada más que perder. Afuera, la ciudad seguía viva. Los autos circulaban. La gente reía y hablaba. Yo me quedé allí, en ese cuarto pequeño, con una verdad ya demasiado clara. La consecuencia no necesita que alguien crea en ella para ocurrir. Solo necesita tiempo. Y el tiempo, al final, había llegado. Los años siguientes pasaron en silencio, sin el estruendo que alguna vez imaginé. El tiempo no borra los recuerdos. Solo desgasta sus bordes afilados, vuelve el dolor más hondo, más grave, más difícil de nombrar. Me mudé varias veces, cada vez a un lugar más pequeño, más lejos del centro, más tranquilo. Por las mañanas me levantaba temprano, preparaba té y abría la ventana para dejar entrar un poco de sol. Aprendí a vivir despacio, no porque lo deseara, sino porque la vida me obligó a hacerlo. Una tarde, mientras estaba sentada en una banca del parque cerca del departamento, dando de comer a las palomas con migajas de pan seco, escuché que unos pasos se detenían detrás de mí. No eran pasos apresurados ni dudosos. No volteé de inmediato. Hay sonidos que, cuando uno se acostumbra a su ausencia, necesita un latido más para creer que de verdad existen. Silvia, dijo esa voz, pronunciando mi nombre, grave y clara. Me di la vuelta. Lucía estaba ahí. En el primer instante, lo único que reconocí fue la luz. No la luz del sol, sino esa luz que emana de alguien que ha atravesado la oscuridad y ha logrado salir al otro lado. Lucía estaba más delgada que antes, pero ya no frágil. Llevaba el cabello largo, suelto de manera natural. Su rostro tenía una serenidad que nunca le había visto antes. Vestía un abrigo sencillo y sostenía una bolsa de tela oscura. Yo empecé y me detuve. Las palabras de siempre de pronto se volvieron torpes. Salí antes, dijo Lucía, como si leyera mi desconcierto. Por buena conducta. Estoy dando clases de dibujo a unos niños en el centro comunitario. Asentí. Quería hacerle cientos de preguntas, pero la garganta se me cerró. Lucía se sentó a mi lado, a una distancia justa, sin hacerme sentir acorralada. Nos quedamos así un momento, mirando a las aves brincar frente a nosotras. ¿Mamá vive por aquí?, preguntó. Sí, respondí. Cerca. Es pequeño, pero tranquilo. Lucía sonrió. Esa sonrisa no llevaba lástima. Eso me alivió un poco. Escuché que mamá pasó por momentos difíciles, dijo. No tengo mucho, pero... Abrió la bolsa de tela, sacó un sobre delgado y lo colocó en mi mano. Por reflejo quise rechazarlo, pero ella puso suavemente su mano sobre la mía para detenerme. Tómelo, dijo Lucía. Solo para ayudar a pagar la renta unos meses. Quiero hacerlo. Miré el sobre, luego la miré a ella. La garganta se me apretó. No dije gracias de inmediato. Temí que, si hablaba, todo lo que estaba conteniendo se derrumbaría. Lucía sacó otra cosa de la bolsa. Era una pintura pequeña, hecha en acuarela, un pájaro saliendo de una jaula abierta de par en par. Los trazos no eran elaborados, pero sí firmes, llenos de movimiento. La pinté en el primer año, dijo. Cuando empecé a entender que, si seguía aferrada al rencor, me quedaría en la jaula para siempre. Tomé la pintura y sentí la textura del papel bajo las yemas de mis dedos. Esa imagen me oprimió el pecho. Lucía, dije en voz baja. Mamá no sabe qué decir que sea suficiente. Ella me miró con calma. Mamá, no tiene que decir nada, respondió. No vine a escuchar disculpas. No fue una frase fría. Fue solo verdadera. Nos quedamos sentadas un rato más. El viento pasó, trayendo el olor de los árboles y del polvo de la ciudad. Me di cuenta de que la presencia de Lucía ya no cargaba el peso del pasado, sino una realidad nueva, una en la que ella ya no estaba atada a lo que había ocurrido. Hay algo que quiero decir, continuó Lucía, con voz pausada. Pensé mucho en prisión, en la verdad, en el amor. La escuché sin atreverme a interrumpirla. La verdad siempre vuelve, dijo.
y el amor que no pone límites, destruye. Yo amé a Esteban, pero no puse límites. Mamá amó a su hijo, y tampoco puso límites. Las dos pagamos el precio. Cerré los ojos un instante. Al abrirlos, me di cuenta de que estaba asintiendo, no porque ya me hubiera perdonado, sino porque ya no estaba negándolo. Mi hijo, empecé, y me detuve. No necesitaba terminar la frase. Lucía lo entendió. Yo dejé a Esteban en el pasado, dijo. El hombre que amé ya no existe. Se puso de pie. Yo también me levanté, despacio. Nos miramos, sin promesas, sin grandes palabras, solo con el reconocimiento silencioso de que cada una seguía su propio camino. Después de ese día, mi vida no se volvió de pronto mejor. Solo se volvió más verdadera. Encontré un trabajo voluntario en la biblioteca cerca de casa. Unas cuantas tardes a la semana, les leo cuentos a los niños. Les hablo de cosas simples, de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, de decir la verdad aun cuando da miedo, de cómo los adultos también se equivocan a veces. Una vez, un niño me preguntó, ¿y si decir la verdad lastima a alguien? Pensé un momento y respondí, a veces la verdad duele, pero el silencio, cuando sabes que estás mal, duele por mucho más tiempo. Por las tardes, colgué la pintura del pájaro en la pared frente a la mesita donde tomo té. La luz del sol la alcanza y hace brillar la acuarela. Cada vez que la miro, recuerdo a Lucía y recuerdo los años que pasé defendiendo una imagen en lugar de defender a las personas. Ya no busco excusas para Esteban en mi cabeza. Tampoco me llamo a mí misma víctima. Mi hijo no es una víctima, y yo tampoco soy inocente. Entender eso no me dio paz de inmediato, pero abrió otra puerta, la de la responsabilidad. Mi vida ahora es sencilla. Un cuarto pequeño, un librero bajo, las voces de los niños cada tarde. Nadie me aplaude, nadie lo llama redención, pero en cada día que pasa, siento algo que antes no me permitía creer. La verdad no necesita ser protegida. No necesita a alguien que se interponga delante de ella. Solo necesita tiempo. El suficiente para que caigan todos los disfraces, y lo bastante lento para que las personas aprendan a mirar de frente lo que queda. Hay tardes en que, cuando el cuarto ya está en silencio y la luz del final del día toca suavemente la pintura del pájaro en la pared, me quedo sentada pensando en todo lo que pasó. No para culpar a nadie ya, sino para recordarme que la verdad siempre encuentra el camino de regreso, tarde o temprano. Si mi historia te tocó, dale like, sígueme y suscríbete para que puedas seguir contando historias reales, muy reales como esta. Y quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás escuchando mi historia? ¿Y alguna vez has vivido un momento en el que tuviste que elegir entre el amor y la verdad? Leeré cada palabra que compartas, como una forma de sanar juntos.